Azeroth es mucho más que un mundo de juegos y batallas. Es un universo lleno de historias, héroes y villanos que han definido la historia de millones. En Crónicas Volumen 2, Blizzard nos lleva más allá de la superficie, mostrando el trasfondo, las guerras y los secretos que dieron forma a este mundo. Quédate, porque hoy exploraremos los misterios, los conflictos y las leyendas que hicieron de Azeroth un lugar épico y vivo. Sección 1. La Guerra de los Ancestros y el despertar de los Elfos Nocturnos. La historia comienza en un tiempo antiguo, cuando el mundo de Kalindor aún estaba en su juventud y la magia fluía libre, poderosa y salvaje. En este mundo emergen los Elfos Nocturnos, un pueblo que se distingue por su estrecho vínculo con la naturaleza y su extraordinaria afinidad con la magia. Sin embargo, esta misma magia, concentrada en el Pozo de la Eternidad, un manantial de energía inimaginable, se convierte en un imán para fuerzas más oscuras, las criaturas de la Legión Ardiente. El pozo llamaba, y ellos vinieron, dice la crónica, reflejando cómo un portal de poder puede atraer tanto la admiración como la destrucción. La llegada de los demonios marca el inicio de la devastadora Guerra de los Ancestros, un conflicto que transformará para siempre la faz de Kalindor. La narrativa del libro describe cómo la Legión Ardiente no solo trae destrucción física, sino también una corrupción que intenta socavar la esencia de todo lo que toca. Este enfrentamiento obliga a los elfos nocturnos a evolucionar. Ya no son solo guardianes de los bosques y de la vida, sino combatientes conscientes de que deben proteger la existencia misma. Tyrande, emerge como líder espiritual y visionaria, guiando a su pueblo con determinación y sabiduría, mientras que Malfurion, hermano de espíritu y fuerza, asume el papel de protector del orden natural, conectando con los elementos y los espíritus del mundo. Debemos resistir, aunque la noche sea larga, se menciona en un momento de tensión, capturando la mezcla de temor y coraje que sienten los elfos. El Pozo de la Eternidad, centro de energía y conocimiento, se vuelve también un símbolo de peligro. Su construcción y mantenimiento representan la ambición de los elfos por comprender y controlar la magia, pero al mismo tiempo crea un desequilibrio que atrae al mal. La tensión entre el poder mágico y la preservación de la naturaleza se convierte en un eje central. Cada hechizo usado para proteger puede debilitar la armonía del mundo. En este contexto, la resistencia se organiza. No todos los elfos aceptan las decisiones de sus líderes, y surgen debates sobre los límites del poder y la moralidad de usar la magia como arma. Mientras tanto, las primeras alianzas se gestan. Los pueblos élficos, aunque inicialmente fragmentados en clanes y ciudades, se ven obligados a unirse frente a la amenaza común. Este es un momento de aprendizaje, la cooperación se convierte en supervivencia, y los lazos creados en el fuego de la guerra serán esenciales para enfrentar la legión. La narrativa hace hincapié en que incluso entre los elfos nocturnos, seres longevos y sabios, surge la duda y el miedo. ¿Podremos vencer lo que ni siquiera los cielos pueden contener? Se cuestiona en un diálogo cargado de desesperanza y reflexión. Un aspecto que sobresale es la interacción entre los líderes elfos y los primeros indicios de los dioses antiguos, cuya influencia sutil comienza a permear la historia. No se muestra aún con claridad la corrupción completa, pero se percibe cómo estas fuerzas invisibles manipulan los eventos, preparando un terreno donde las decisiones humanas y élficas tendrán consecuencias mucho más grandes de lo que imaginan. Este capítulo no solo relata la guerra y la llegada de la Legión, sino que también nos muestra la evolución cultural y espiritual de los elfos nocturnos, su despertar como pueblo consciente de la magia, de su responsabilidad frente al mundo y de la amenaza que habita más allá de los límites conocidos. La Guerra de los Ancestros, por tanto, no es solo un conflicto bélico, sino un momento de transformación, de la inocencia al conocimiento, del aislamiento a la alianza, y del poder sin límites al entendimiento de que incluso la magia más pura puede ser peligrosa si no se maneja con sabiduría. En este sentido, la narración refleja una enseñanza que resuena con nuestra realidad. El poder sin responsabilidad y la atracción por lo desconocido pueden llevar a la destrucción, mientras que la cooperación y la visión de un bien mayor son esenciales para la supervivencia. Además, la forma en que los elfos nocturnos enfrentan el miedo y la adversidad recuerda a historias clásicas de resistencia frente a fuerzas superiores, desde la mitología hasta grandes epopeyas literarias. Sección 2. El cataclismo del pozo y la fragmentación de Kalindor. Tras años de conflicto y resistencia, la Guerra de los Ancestros alcanza su punto culminante con la confrontación final de los elfos nocturnos contra la Legión Ardiente. Tyrande y Malfurion lideran a su pueblo en una batalla desesperada, donde cada hechizo y cada flecha cuentan, y donde la misma esencia del Pozo de la Eternidad se convierte en arma y amenaza al mismo tiempo. Si caemos ahora, todo lo que somos se perderá en la oscuridad, reflexiona un elfo mientras los cielos se tiñen de fuego y las sombras de los demonios avanzan sin tregua. La narrativa describe cómo los elfos logran derrotar a gran parte de la Legión,
pero a un costo tremendo. La energía concentrada del pozo, que había servido como fuente de poder y conocimiento, estalla en un cataclismo que fragmenta Kalindor. Continentes se dividen, nuevas islas emergen y enormes grietas recorren la Tierra, creando territorios peligrosos y desconocidos. La destrucción es tan masiva que incluso los elfos, acostumbrados a la magia y la naturaleza, se ven obligados a adaptarse y reconstruir. El mundo que conocíamos ya no existe, de sus restos nacerán nuevas historias, dice la crónica, dejando entrever la mezcla de duelo y esperanza que marca este momento histórico. Este cataclismo no solo transforma la geografía física de Kalindor, sino también la vida misma. Criaturas corrompidas por la presencia residual de la Legión comienzan a aparecer. Y territorios antes fértiles se vuelven inhóspitos o peligrosos. La historia enfatiza que la guerra deja cicatrices profundas, y que aunque los elfos lograron sobrevivir, la victoria parcial también trajo consigo nuevas amenazas y desafíos. En este proceso, los elfos nocturnos comienzan a definirse claramente como guardianes de la naturaleza, aquellos responsables de proteger la vida y la magia del mundo frente a fuerzas que buscan corromperlo o destruirlo. La fragmentación de Kalindor también provoca divisiones entre los pueblos. Los clanes que antes estaban unidos por la necesidad de resistir ahora enfrentan tensiones internas, discusiones sobre liderazgo y la manera correcta de manejar la magia. Tyrande y Malfurion deben mediar entre la tradición y la innovación, intentando mantener la cohesión de un pueblo que se ha transformado tanto física como espiritualmente. La crónica menciona que la unidad que sobrevivió al fuego de la guerra ahora debe sobrevivir al peso de la elección, subrayando cómo la victoria trae responsabilidades tan difíciles como la batalla misma. Otro aspecto fundamental de este capítulo es la creación de nuevas regiones, que se convierten en escenarios para futuras historias, bosques corrompidos, montañas surgidas de la explosión del pozo, y territorios inundados o consumidos por el fuego. Cada zona refleja la influencia residual de la magia y de los demonios, recordando que la guerra no termina con la retirada de la Legión, sino que deja un mundo marcado por el conflicto. La obra transmite con claridad que la supervivencia exige adaptación, y que la naturaleza misma puede convertirse en aliada o enemiga según cómo se maneje el equilibrio del poder. En un plano más reflexivo, este cataclismo funciona como metáfora del precio del poder y la ambición. El pozo de la eternidad, fuente de vida y conocimiento, se convierte en catalizador de destrucción. La lección narrativa subyacente es que incluso las fuerzas que se buscan para proteger pueden volverse contra sus propios creadores. Un eco que resuena tanto en la literatura épica como en la realidad histórica de civilizaciones que han sufrido por el exceso de ambición y control. Este capítulo cierra con un panorama de Kalindor irreconocible, lleno de desafíos y de nuevas oportunidades para los elfos nocturnos y otras razas emergentes, dejando claro que aunque la Legión ha sido contenida, el mundo nunca será el mismo y los guardianes de la naturaleza deberán permanecer vigilantes. La historia enfatiza la resiliencia, la responsabilidad y el aprendizaje frente a la destrucción, elementos que marcarán la narrativa de todo Azeroth en las eras por venir. Sección 3. La primera alianza entre humanos, enanos y elfos. Tras los devastadores acontecimientos del cataclismo del pozo, Azeroth comienza a reorganizarse. La fragmentación de continentes y la aparición de nuevas amenazas obliga a los pueblos a reconsiderar sus relaciones. Los humanos de Lord Aeron, liderados por el rey Terrenas, comprenden que la supervivencia frente a las fuerzas que ya amenazan su mundo no puede lograrse en solitario. La historia narra cómo Terrenas, consciente de que ningún reino puede resistir solo el viento de la guerra, inicia el primer acercamiento con los enanos de Forjas y los elfos que sobrevivieron a la guerra de los ancestros. Por su parte, los enanos, con su carácter fuerte y su destreza artesanal, liderados por figuras de clan que aún conservan memoria de eras antiguas, reconocen que los recursos de su montaña y su conocimiento de la forja pueden ser decisivos en la defensa de Azeroth. La crónica describe con detalle la llegada de embajadores enanos a las ciudades humanas, donde los ritos y costumbres son muy distintos, y la necesidad de entendimiento se hace evidente. Compartiremos nuestras montañas y nuestros secretos, si eso significa mantener la luz del mundo, declara uno de los líderes enanos, subrayando la disposición a superar diferencias por un bien común. Los elfos, aunque más reacios por sus cicatrices recientes y su vínculo con la naturaleza, también participan en esta alianza incipiente. Tyrande y Malfurion meditan sobre la importancia de unir fuerzas. No podemos permitir que nuestro dolor nos aísle. Si no nos aliamos, el mundo será devorado por la oscuridad. Reflexiona Malfurion mientras observa los primeros acuerdos con humanos y enanos. Este momento marca un cambio cultural. La interacción entre razas establece bases para el respeto mutuo, pero también para tensiones futuras, ya que cada pueblo conserva sus propias tradiciones, ambiciones y perspectivas sobre la magia y la guerra. Dentro de este marco,
el alto mago Antonidas, emerge como un personaje clave. Su conocimiento profundo de la magia arcana y su visión estratégica hacen posible la coordinación de los hechiceros humanos con la fuerza militar y las habilidades artesanales de los enanos, mientras se respetan los ritmos y costumbres élficas. Antonidas, en su reflexión, advierte, el poder no reside solo en la espada, sino en la mente que la guía, lo que evidencia la importancia del conocimiento y la previsión frente a las amenazas que se aproximan desde Draenor y los vestigios de la Legión Ardiente. La narrativa detalla cómo estas primeras reuniones y pactos no son solo diplomacia formal, hay tensiones, desconfianzas y pequeños conflictos que deben resolverse. La crónica describe banquetes, intercambios de regalos y rituales de juramento, donde cada raza intenta comunicar su ser y sus intenciones. Estos momentos no solo fortalecen la alianza, sino que permiten a los lectores comprender cómo la cultura y la identidad de cada pueblo se consolidan, siendo estas tradiciones el fundamento de futuras cooperaciones y disputas. Finalmente, esta sección subraya que la alianza entre humanos, enanos y elfos no es solo militar, sino también política y cultural. Se establece un marco que permitirá organizar ejércitos, compartir conocimiento y definir normas de convivencia, pero también siembra las semillas de rivalidades que surgirán en el futuro. La crónica concluye con la sensación de esperanza y preparación, que esta unión sea la luz que guíe los días oscuros que vienen. Una frase que resume la urgencia de la cooperación ante un Azeroth que apenas comienza a enfrentar su destino en un mundo cada vez más complejo y peligroso. Sección 4. La apertura del portal a Draenor y la llegada de los orcos. Tras la consolidación de la primera alianza entre humanos, enanos y elfos, Azeroth comienza a sentir un nuevo y oscuro movimiento que amenaza su recién nacida estabilidad. Desde más allá de los mares, en el mundo de Draenor, los orcos se ven atrapados en un plan que no comprenden del todo. La Legión Ardiente, liderada por Sargeras, y ejecutada por su teniente Kil'jaeden, comienza a infiltrar sus manipulaciones sobre los clanes orcos. La narrativa del libro describe cómo el espíritu de guerra que ya habitaba en los orcos fue moldeado y retorcido hasta servir a un propósito que no era suyo, señalando la corrupción que se cierne sobre ellos. Kil'jaeden visita en secreto a los líderes más prominentes, como Gul'dan, ofreciendo poder y visión de gloria a cambio de su lealtad. Esta manipulación no es inmediata, sino que se infiltra lentamente en la cultura orca, tomando ventaja de su veneración por la fuerza y el honor guerrero. Los clanes se unieron no por el bien de su mundo, sino por la promesa de poder que ardía en sus manos, se describe, mostrando cómo la Legión aprovecha las debilidades internas de Draenor para crear un ejército devastador. Con el tiempo, los orcos comienzan a construir un portal masivo, que servirá como puente entre Draenor y Azeroth. La narrativa destaca que no se trata solo de un acto técnico o mágico, sino de un punto de inflexión cultural. El cielo mismo parecía rendirse ante la ambición de aquellos que cruzarían hacia otro mundo, escribe el autor, enfatizando la magnitud de lo que está por suceder. Mientras el portal se activa, los primeros vientos de conflicto soplan sobre Azeroth. Los habitantes de Azeroth perciben señales de esta amenaza, aunque aún no comprenden su alcance total. Los humanos, alertados por los hechiceros como Antonidas, y los elfos nocturnos, vigilantes de la naturaleza y de los vestigios del pozo de la eternidad, sienten el temblor de un poder desconocido que se aproxima. Se empiezan a organizar patrullas, fortificaciones y alianzas, conscientes de que la guerra que se avecina no será menor que las cicatrices recientes que el mundo aún arrastra. La crónica subraya, nunca antes Azeroth había sentido en su corazón la presión de un enemigo que venía de otro mundo, y aún menos uno que no conocía piedad. El libro detalla también el primer contacto directo. Grupos de orcos cruzan el portal, trayendo consigo destrucción y caos iniciales. Se describen incursiones en pueblos aislados, la reacción defensiva de los ejércitos humanos y el papel estratégico de los enanos, que usan sus fortalezas montañosas para contener los ataques. A medida que estas confrontaciones se multiplican, los personajes humanos y élficos comprenden que Azeroth ya no será un mundo aislado, sino un campo de batalla de alcance interdimensional. Este capítulo resalta cómo la corrupción de una raza entera y la manipulación de su cultura pueden alterar radicalmente la historia de un mundo. También introduce la tensión moral. Los líderes orcos, aunque manipulados, siguen siendo seres con conciencia y conflicto interno, dejando ver que la invasión no es un acto de maldad pura, sino de explotación de debilidades culturales y personales. Finalmente, la sección concluye mostrando que la llegada de los orcos no es un evento aislado, sino un catalizador para la historia futura de Azeroth. La alianza de los pueblos debe ahora enfrentar no solo la fuerza física de los invasores, sino la compleja red de manipulación que los une a la Legión Ardiente, sentando las bases de un conflicto que definirá la política, la magia y la supervivencia del planeta. Sección 5. La primera guerra entre humanos y orcos.
tras la apertura del portal desde Draenor, Azeroth se encuentra al borde de un conflicto que cambiará para siempre su historia. Los orcos, guiados y corrompidos por Kil'jaeden y Sargeras, cruzan hacia el continente con una fuerza que desafía la experiencia bélica de los pueblos mortales. La crónica enfatiza que la Tierra tembló bajo pasos que nunca antes habían conocido la violencia de otra dimensión, reflejando cómo la invasión es percibida como un cataclismo que no distingue entre soldados y civiles. El primer contacto abierto se produce en varias fronteras humanas. Soldados de las primeras ciudades, liderados por el rey Terrenas, y el alto mago Antunidas, intentan contener la embestida inicial. La narrativa detalla cómo las murallas que antes ofrecían protección ahora eran testigos del rugido de fuerzas que desafiaban toda razón, mostrando la magnitud del choque y el desconcierto que sienten los defensores. Las estrategias se improvisan, humanos y enanos intentan coordinarse, mientras los elfos, guiados por Malfurion y Tyrande, utilizan la magia y el conocimiento de la naturaleza para anticipar los movimientos enemigos. La crónica describe batallas decisivas en regiones que luego se volverán legendarias. La ciudad de Stram, por ejemplo, enfrenta ataques masivos, y los relatos señalan sacrificios heroicos de ciudadanos y guerreros. No hubo quien no llorara, ni quien no peleara hasta el último aliento, conscientes de que cada calle perdida era un mundo que se desvanecía. Estas escenas no solo muestran el costo físico de la guerra, sino el psicológico. El miedo y la desesperación se entrelazan con el coraje, forjando la memoria colectiva de Azeroth. Los orcos, aunque impulsados por la Legión Ardiente, demuestran su ferocidad y capacidad estratégica, aprendiendo de cada enfrentamiento y adaptando sus tácticas. Esto genera un ciclo de reacción y contraataque que hace de cada escaramuza un evento crucial. Cada victoria parcial de los humanos era seguida por un aprendizaje doloroso de los invasores, y cada derrota sembraba dudas sobre la justicia del poder en Azeroth, se refleja en la narrativa. Destacando cómo la guerra redefine los conceptos de fuerza y moralidad para todos los involucrados. El libro también enfatiza la formación de la rivalidad que marcará eras futuras. La percepción de los orcos como enemigos implacables y la desconfianza hacia ellos nacen en estas primeras confrontaciones. Las alianzas entre humanos, enanos y elfos se fortalecen bajo la presión de la amenaza, pero al mismo tiempo surgen tensiones internas sobre cómo liderar y proteger a sus pueblos. La crónica señala, en la sombra de la guerra, las semillas del miedo y la suspicacia germinaron tan rápido como las de la cooperación y el heroísmo. La sección culmina mostrando que, aunque los orcos no logran someter completamente a Azeroth, su llegada deja cicatrices profundas, ciudades destruidas, culturas puestas a prueba y una comprensión nueva de la fragilidad y resiliencia del mundo. Es un momento de transición, donde la guerra deja de ser un concepto abstracto y se convierte en la experiencia diaria de cada habitante, sentando las bases de un conflicto que definirá política, cultura y moralidad en las generaciones futuras. En este capítulo, la historia logra transmitir no solo la magnitud militar, sino la transformación emocional y social de Azeroth, reflejando cómo la guerra moldea la identidad de un mundo y sus pueblos, y cómo los actos heroicos y los sacrificios personales se entrelazan con el destino colectivo. Sección 6. La esclavitud de los orcos y la fundación de Durotar. Tras la primera guerra entre humanos y orcos, Azeroth se encuentra en un momento de aparente calma, pero la tensión persiste bajo la superficie. Los orcos supervivientes, derrotados y dispersos, son capturados y obligados a vivir bajo estrictas condiciones de esclavitud. La narrativa describe que las cadenas no solo aprisionaban sus cuerpos, sino también sus espíritus, mostrando cómo la humillación y la opresión física generan resentimiento y una necesidad latente de venganza. Este periodo se convierte en una etapa crucial para entender la transformación de los orcos y su identidad como pueblo, un grupo que, a pesar de ser subyugado, comienza a reorganizarse y a planear su resistencia. En medio de esta situación, surge Ner'zhul, figura central de liderazgo espiritual y estratégico. La crónica enfatiza que Ner'zhul hablaba de mundos más allá del confinamiento, de un futuro donde el honor y la libertad serían reclamados por aquellos que no temieran al dolor, revelando su papel como mentor, guía y catalizador de la resiliencia orca. Bajo su influencia, los orcos comienzan a mantener tradiciones secretas, rituales y un código que fortalece la cohesión de los clanes, aun cuando están divididos y vigilados por sus vencedores humanos. La figura de Ner'zhul también representa cómo el liderazgo puede florecer incluso en condiciones de extrema opresión. Un fenómeno que tiene paralelismos con la historia real de pueblos subyugados que encuentran en la espiritualidad y la organización interna la fuerza para resistir. La creación de territorios específicos para los orcos, que más tarde se consolidarán en Durotar, es un paso decisivo para la reconstrucción cultural y social del pueblo orco.
La crónica describe este proceso como una tierra marcada por la supervivencia y la memoria de la esclavitud, donde cada colina y valle contaba historias de cadenas rotas y promesas de libertad. Este acto de reorganización territorial no solo establece un espacio físico, sino también un marco simbólico. La identidad de los clanes se fortalece, se definen jerarquías y se preservan enseñanzas de los ancestros. Los clanes que antes se encontraban dispersos comienzan a encontrar cohesión, y la fundación de Durotar representa un nuevo capítulo de autonomía y cultura en construcción. El autor también reflexiona sobre las consecuencias sociales y psicológicas de la opresión. La esclavitud impuesta a los orcos genera una dinámica de resentimiento y vigilancia mutua. No hay libertad sin memoria del cautiverio, y no hay unidad sin la sombra de la traición, señala la narrativa. Invitando a considerar cómo la manipulación y el poder pueden dejar cicatrices profundas en sociedades enteras. La historia revela que la resistencia no solo nace de la fuerza física, sino del entendimiento estratégico de la política, la espiritualidad y la cultura interna. La reorganización de los orcos bajo Ner-Zhul prepara el terreno para futuros conflictos, pero también sienta las bases de un renacimiento cultural que definirá su identidad durante generaciones. En esta sección, el lector percibe claramente cómo la derrota y la esclavitud no destruyen a los orcos, sino que los moldean. La narrativa logra transmitir el delicado equilibrio entre la opresión y la resiliencia, mostrando cómo incluso los pueblos vencidos pueden transformar la adversidad en cohesión, estrategia y esperanza. Además, invita a reflexionar sobre la manipulación de los líderes, las consecuencias del poder y cómo las sociedades oprimidas pueden reinventarse, un tema que resuena más allá de Azeroth. En múltiples contextos históricos de la vida real. Sección 7. La caída de Draenor y la expansión de la Legión Ardiente. La historia retoma la tragedia de Draenor, un mundo que alguna vez fue fértil y vibrante, ahora sumido en el caos y la corrupción. La Legión Ardiente, bajo la guía de Kil'jaeden y Sargeras, ha extendido su influencia, deformando paisajes, corrompiendo seres y sembrando miedo entre todos los habitantes. El texto enfatiza que el cielo de Draenor ardía con un fuego que no era del sol, y los ríos se habían teñido de negro por la magia de los demonios. Una imagen que refleja la devastación física y espiritual que sufre el planeta. Esta corrupción no se limita a lo superficial, cada criatura, cada líder, cada cultura se ve afectada, marcando el inicio de un ciclo de desesperanza y manipulación. Entre los afectados, los orcos son transformados profundamente. Su sociedad, que ya había sufrido la esclavitud y la reorganización en Durotar, ahora enfrenta una corrupción más insidiosa. La influencia de la Legión les despierta poderes que rozan lo prohibido y los lleva a una relación directa con el vacío. Los orcos comenzaron a escuchar susurros en la noche, promesas de poder que venían con un precio invisible, dice la crónica, describiendo cómo el control demoníaco se infiltra en lo más íntimo de la voluntad orca. Esta transformación no solo altera su comportamiento, sino que redefine su jerarquía, la disciplina de los clanes y su percepción de la guerra, creando un vínculo peligroso entre ambición y destrucción. La narración avanza para mostrar que la amenaza de la Legión no se limita a un solo mundo. Los Titans y otros guardianes, entidades de poder casi incomprensible, comienzan a desplegar estrategias para contener la expansión demoníaca. Desde los cielos de Azeroth hasta las profundidades de Draenor, los guardianes trazaban líneas de defensa invisibles, como si el propio tejido del universo temiera romperse, relata el libro, ilustrando la escala cósmica de la amenaza. Aquí se percibe la tensión entre fuerzas cósmicas y mortales, y como cada acción tiene repercusiones que trascienden un solo planeta, anticipando un ciclo de guerras interplanetarias que definirá el destino de múltiples mundos. A medida que Draenor se hunde en la corrupción, los efectos sobre Azeroth son inminentes. La expansión de la Legión y la corrupción de los orcos generan los primeros conflictos interplanetarios, afectando la estabilidad de los pueblos humanos, enanos y élficos que habían logrado reconstruir parte de sus territorios. La crónica resalta que el horror que descendía de Draenor no conocía fronteras. Azeroth sentiría la sombra de aquello que ni los dioses podrían ignorar, enfatizando la inevitabilidad de la confrontación y la complejidad moral que surgiría de estos eventos. La expansión demoníaca introduce dilemas de poder, justicia y supervivencia, mostrando que las guerras no son solo físicas, sino también éticas y espirituales. Esta sección destaca cómo la corrupción, el poder y la resistencia se entrelazan. La Legión actúa como un espejo de la ambición desmedida y la manipulación, mientras que los guardianes y los líderes de Azeroth encarnan la necesidad de estrategia, ética y unidad frente a un enemigo que trasciende la comprensión común. El lector percibe la magnitud del conflicto y cómo los eventos de Draenor establecen un precedente para las futuras guerras, enseñando que la historia de Azeroth no puede entenderse sin considerar la interconexión de mundos y las decisiones de los seres que los habitan. Sección 8. La preparación para la Segunda Guerra y el futuro de Azeroth.
Tras la devastación de Draenor y los conflictos que marcaron la Primera Guerra, Azeroth no podía permitirse un respiro. Los pueblos que habían sufrido la invasión orca y la expansión de la Legión Ardiente se encontraron reconstruyendo no solo ciudades y murallas, sino también alianzas y estructuras políticas. La crónica subraya que cada piedra reconstruida llevaba consigo la memoria de los caídos, y cada decisión política era un eco del pasado que no podía olvidarse, resaltando cómo la historia reciente condicionaba cada acción futura. En este periodo de reorganización, la alianza formada por humanos, enanos y elfos comenzó a reforzar su capacidad militar y estratégica. Se consolidaron ciudades, fortalezas y redes de comunicación, y líderes como el rey Terenas, Terrenaz, y el alto mago Antonidas, Antúnidas, se convirtieron en figuras centrales de la resistencia. Se enfatiza que la fuerza de la alianza no residía solo en su ejército, sino en la unidad de sus pueblos y la claridad de su propósito. Un recordatorio de que la cooperación entre culturas diversas era clave para enfrentar amenazas mayores. Paralelamente, los clanes orcos, aunque derrotados y esclavizados tras la Primera Guerra, comenzaron a reorganizarse bajo líderes estratégicos y espirituales, como Ner-Zhul, Ner'zhul. La manipulación demoníaca continuaba siendo un riesgo, pero también surgieron estrategias internas para sobrevivir, resistir y aprender de los errores del pasado. Incluso en la opresión, los orcos encontraban la chispa de su voluntad, recordando quiénes eran y por qué luchaban, refleja la narración, mostrando que la resiliencia y la memoria histórica eran motores de su futura resistencia. La presencia de los dioses antiguos y los vestigios de la Legión Ardiente mantenían viva la sensación de amenaza latente. La crónica describe que las sombras del vacío y los susurros de la Legión nunca desaparecieron del todo. Incluso en tiempos de paz, Azeroth sentía el peso de lo que había sido y lo que aún podía venir. Esto subraya un punto filosófico. La historia de Azeroth estaba marcada por un ciclo de conflicto constante, donde las victorias eran parciales y las derrotas dejaban lecciones profundas sobre el poder, la corrupción y la necesidad de vigilancia. En términos de aprendizaje y planificación, los líderes comprendieron que la preparación para la Segunda Guerra no era solo militar, sino también cultural y política. Las decisiones pasadas, desde la gestión de recursos hasta la integración de diferentes razas y tradiciones, determinaban la capacidad de enfrentar nuevas amenazas. Cada alianza, cada entrenamiento, cada muro levantado llevaba consigo la esperanza de que esta vez estarían listos para enfrentar lo que la historia les reservara, dice la crónica, encapsulando la reflexión sobre cómo las civilizaciones aprenden de sus errores y configuran su futuro a partir de sus experiencias. Finalmente, esta sección deja claro que Azeroth, aunque en reconstrucción, estaba lejos de la paz definitiva. Las fuerzas de la Legión y la influencia de los dioses antiguos recordaban a todos que la seguridad era temporal, y que la historia de este mundo sería siempre una danza entre la lucha y la resiliencia. El autor invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los líderes y la importancia de la unidad frente a amenazas que no respetan fronteras ni culturas, y como cada decisión, ya sea de guerra o de reconstrucción, dejará huellas en generaciones futuras. World of Warcraft, Crónicas Volumen 2 no es solo una recopilación de hechos y eventos dentro del universo de Azeroth, sino un reflejo narrativo de cómo los mundos fantásticos pueden servir de espejo para explorar temas universales: poder, corrupción, resiliencia y la interacción entre culturas diversas bajo la presión de amenazas externas. A nivel general, el libro plantea una reflexión constante sobre la dinámica entre fuerzas destructivas y la capacidad de los pueblos para organizarse, resistir y evolucionar frente a adversidades que parecen insuperables. Desde un análisis literario, la obra puede vincularse con teorías sobre la épica y la construcción de mitos modernos. La estructura narrativa, que combina crónica histórica con elementos de fantasía, recuerda a obras clásicas como El Señor de los Anillos, donde la lucha entre el bien y el mal se despliega tanto en batallas físicas como en conflictos internos de los personajes y sociedades. La atención al detalle histórico dentro del universo ficticio permite una identificación similar a la que se encuentra en textos de historia alternativa o en la literatura fantástica que busca legitimar mundos inventados, con la misma densidad que los reales. La obra, por tanto, no solo entretiene, sino que construye un marco interpretativo sobre liderazgo, moralidad y las consecuencias de las decisiones estratégicas. La recepción del público fue amplia y positiva, sobre todo entre los fanáticos del juego y del lore de Warcraft. La narrativa detallada, que profundiza en la psicología de los líderes, la cultura de cada raza y las implicaciones de la guerra, ofreció a los lectores la sensación de estar viviendo la historia de Azeroth como si fuera un mundo real, con conflictos plausibles y consecuencias tangibles. En términos críticos, se valoró la capacidad del autor de mantener coherencia en un universo expansivo y complejo, aunque algunos señalaron que la densidad de los detalles podría resultar abrumadora para quienes no estaban familiarizados con la mitología del juego.
Si observamos la obra desde la perspectiva de la realidad social en el momento de su publicación, se nota un paralelo con las preocupaciones contemporáneas sobre conflictos globales. Integración cultural y el equilibrio entre poder militar y diplomacia. Los dilemas de liderazgo, la construcción de alianzas y la resistencia frente a fuerzas externas tienen ecos claros en un mundo que, al inicio del siglo XXI, enfrentaba cambios geopolíticos, guerras regionales y debates sobre la gobernanza internacional. Azeroth, con sus enfrentamientos entre facciones y la constante amenaza de invasiones externas, funciona como una alegoría de cómo las sociedades lidian con la violencia, la manipulación ideológica y la necesidad de cohesión interna para sobrevivir. Comparativamente, la obra también dialoga con textos de teoría social y política que exploran la formación de civilizaciones, la centralidad de los conflictos en la historia y la manera en que la memoria colectiva moldea la cultura y la identidad de los pueblos. El libro invita a reflexionar sobre el ciclo de guerras y reconciliaciones, mostrando que incluso mundos imaginarios comparten con la realidad humana la constante tensión entre destrucción y reconstrucción, entre ambición y ética, y entre la memoria del pasado y la planificación del futuro. En conjunto, Crónicas Volumen 2 ofrece mucho más que un compendio de eventos, es un estudio sobre la moralidad de la guerra, la resiliencia de las comunidades y la complejidad de las decisiones estratégicas en entornos extremos, todo narrado de manera que el lector pueda no solo seguir la historia, sino también contemplar sus implicaciones éticas y sociales, conectando un universo fantástico con las reflexiones profundas de la realidad humana. Crónicas Volumen 2 no solo relata hechos. Nos enseña sobre responsabilidad, poder y legado. Cada decisión de los titanes, cada guerra y cada alianza tiene consecuencias que resuenan hasta nuestros días en Azeroth. Nos recuerda que incluso un mundo mágico está regido por causa y efecto, y que los secretos del pasado siempre encuentran la manera de influir en el presente. World of Warcraft, Crónicas Volumen 2 es más que un libro para jugadores. Es una guía para entender la profundidad de un universo que combina historia, mitología y fantasía de manera épica. Si quieres conocer más secretos y misterios de Azeroth, comenta cuál es tu raza o personaje favorito, comparte este video y suscríbete para seguir explorando la historia oculta del mundo de Warcraft.